Individualismo y anomia. Expuesto su análisis de las funciones y de las causas de la división del trabajo, Durkheim se halla ya en condiciones de responder a las preguntas que constituyeron el estímulo original de su obra. Podemos estar seguros de que la diferenciación de la división del trabajo produce inevitablemente un descenso del grado de saturación de la conciencia colectiva en la sociedad. El crecimiento del individualismo acompaña ineludiblemente a la expansión de la división del trabajo, y el individualismo solo puede progresar a expensas de la intensidad de las creencias y sentimientos comunes. Así, la conciencia colectiva consiste cada vez más en maneras de pensar y de sentir muy generales y muy indeterminadas que dejan lugar libre a una creciente multitud de disidencias individuales. Las sociedades modernas no se hunden por eso en el desorden, como se seguiría desde el punto de vista de los que suponen que para la cohesión social se requiere un consenso moral firmemente determinado. De hecho, tal forma de cohesión, solidaridad mecánica, va siendo reemplazada cada vez más en las sociedades contemporáneas por un nuevo tipo de cohesión social, la solidaridad orgánica. De nuevo, de hecho, tal forma de cohesión, la solidaridad mecánica, va siendo reemplazada cada vez más en las sociedades contemporáneas por un nuevo tipo de cohesión social, la solidaridad orgánica. Pero el funcionamiento de la solidaridad orgánica no puede interpretarse según la teoría utilitarista. La sociedad contemporánea sigue siendo un orden moral. Es innegable que hay un espacio donde la conciencia colectiva se ha fortalecido y precisado, en todo lo que se refiere al culto del individuo. El desarrollo del culto del individuo solo es posible a causa de la secularización de muchos sectores de la vida social. Se contrapone a las formas tradicionales de conciencia colectiva en que, si bien está formado por creencias y sentimientos comunes, estos se centran en el valor o dignidad del individuo más que en el de la colectividad. El culto al individuo es el reflejo moral del crecimiento de la división del trabajo, pero su contenido es completamente distinto del de las formas tradicionales de comunidad moral, y por sí solo no puede constituir la única base de solidaridad en las sociedades contemporáneas. Es, por así decirlo, una fe común, pero ella, desde luego, no solo es posible por la ruina de las otras y, por consiguiente, no podría producir los mismos efectos que esa multitud de creencias extinguidas. No hay compensación. Además, si bien es común en tanto que es compartida por la comunidad, es individual por su objeto. Al llegar a este punto, el análisis que hace Durkheim topa con una evidente dificultad. Si el crecimiento de la división del trabajo no está unido ineludiblemente con la ruptura de la cohesión social, ¿cómo se explican los conflictos que son un rasgo tan evidente del mundo económico moderno? Durkheim reconoce que el conflicto de clases, que brota entre el capital y el trabajo asalariado, ha acompañado a la expansión de la división del trabajo que se sigue de la industrialización. Es engañoso, no obstante, suponer que este conflicto es consecuencia directa de la división del trabajo. En realidad se sigue del hecho que la división de las funciones económicas ha dejado atrás el desarrollo de la reglamentación moral apropiada. La división del trabajo no produce cohesión en todas partes porque se halla en una situación anónima, en una situación anómina. Esto es, la relación entre el capital y el trabajo asalariado se aproxima efectivamente a la situación que la teoría utilitarista considera éticamente ideal. La estipulación de contratos está poco reglamentada o no lo está en absoluto. Esto conduce a una situación crónica de conflicto de clases. En lugar de la reglamentación moral requerida, la formación de relaciones contractuales tiende a estar determinada por la imposición del poder coercitivo. A esto Durkheim lo denomina división forzada del trabajo. La división
du Travail contraint. Si bien el funcionamiento de la solidaridad orgánica implica la existencia de reglas normativas que regularizan las relaciones entre las distintas profesiones, esto no puede realizarse si una clase impone unilateralmente estas reglas a la otra. Solo pueden prevenirse estos conflictos si la división del trabajo se coordina con la distribución de los talentos y capacidades y si una clase privilegiada no monopoliza los puestos más elevados. Si una clase de la sociedad, para vivir, está obligada a vender a cualquier precio sus servicios, mientras que la otra puede pasarse sin ello, gracias a los recursos que dispone y que, no obstante, no son necesariamente debidos a ninguna superioridad social, la segunda dicta injustamente la ley a la primera. Nos encontramos en un momento de transición, en el cual esto se da todavía. La disminución progresiva de la desigualdad de oportunidades, desigualdad externa, es una tendencia histórica concreta que acompaña al crecimiento de la división del trabajo. Según Durkheim, es fácil ver por qué esto tenía que ser así. En la sociedad primitiva, donde la solidaridad se basa principalmente en la comunidad de creencias y sentimientos, no hay medios para equiparar los talentos a las oportunidades, ni hay necesidad de hacerlo. Por el contrario, los efectos individualizadores de la división del trabajo significan que las facultades humanas específicas que antes permanecían ocultas llegan a ser cada día más susceptibles de actualización, con lo cual ejercen un empuje hacia la autorrealización individual. Podemos decir que la división del trabajo solo produce la solidaridad si es espontánea y en la medida en que es espontánea. Pero por espontaneidad es necesario entender la ausencia no simplemente de toda la violencia expresa y formal, sino de todo lo que puede trabar, incluso indirectamente, el libre desarrollo de la fuerza social que cada uno lleva en sí. Supone no solo que los individuos no están relegados por las fuerzas en funciones determinadas, sino además que ningún obstáculo de cualquier naturaleza les impida ocupar en los cuadros sociales el lugar que está en relación con sus facultades.